La Iglesia en Tacna presenta el mensaje ministerial dispensado por el hermano Alex Espirilla el día domingo 18 de abril del 2021. Tema general: Dios nos llama a su reino y gloria. Mensaje: perseverante como el roble y como la encina. Lectura bíblica: Isaías 6:13. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén, hermanos. Gracias al Señor por este primer día de la semana, por verlos a todos, por la reunión de la iglesia, Señor Jesús. Y porque el Señor nos sigue hablando. Yo vi esta semana el Señor animándonos a proseguir, a no desistir, a ser perseverantes, a pesar de las dificultades, de las tribulaciones, de las situaciones. Necesitamos proseguir como iglesia, hermanos. Amén. Bueno, Amén. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y es el punto central. Amén. Señor Jesús, vamos a hacer una breve oración, hermanos. Señor Jesús, oh Señor Jesús, ante todo te agradecemos, Señor, por tu palabra profética, por esta palabra actual que siempre está llegando hacia nosotros de una manera fresca, nueva, Señor, encaminándonos, Señor, para llegar a tu meta, que es el reino, Señor. Gracias, Señor, porque nos alientes a proseguir. Tú nos animas, Señor. Oh, Sí. Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias al Señor, hermanos. Oh, Señor Jesús. En esta semana el Señor nos habla de este tema que parece nuevo, pero no está nuevo, que es ser perseverantes, ¿verdad? Como el roble y la encina. Amén. Y vamos a ver que esta es parte de la estructura de la vida de la iglesia. Y que es necesario que la vida de la iglesia siempre esté fundamentada en esta estructura, ¿no? Que es la fe, el amor y la esperanza. Casi siempre hablamos mucho de fe y mucho del amor, pero también necesitamos saber de la esperanza. Amén. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Amén. Primero, necesitamos tener en claro, hermano, ¿no? ¿Cómo está el mundo actualmente? Actualmente el mundo está cumpliéndose la palabra que dice que el misterio de la iniquidad, ¿verdad? Se está manifestando. Y cada vez vemos esto en la tierra, ¿no? Hay discusiones, disensiones, partidos, ¿verdad? Ahora que estamos con el tema de las elecciones, hay unos hablando mal de otro y así hay toda una división hasta de opiniones, y eso hasta puede afectar a los hijos de Dios, ¿no? A veces hasta los hijos de Dios podemos ser llevados por esta corriente, ¿no? De querer opinar en contra de uno y de otro, ¿verdad? Es una corriente tan fuerte, hermanos. Nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Estamos por la voluntad de Dios. Amén. Estamos por el propósito de Dios. Que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra. Amén. No estamos para ponernos del lado de alguien, sino de parte de Dios. Oh Señor Jesús. Y hermanos, ese es el tema, ¿no? El mundo vive en una falacia, en una mentira, sin referencia, sin saber qué es correcto, qué es incorrecto, ¿verdad? Y necesitamos tener claro, hermanos, que la verdad está en la palabra de Dios. Si nosotros queremos conocer la verdad y no ser engañados por el enemigo, necesitamos de la palabra de Dios. Amén. La Biblia, hermanos, nos da todo esto, ¿no? Todo este patrón de la verdad. Entonces necesitamos leer la palabra de Dios para no ser engañados. Si dejamos de leer la palabra de Dios, hermanos, fácilmente seremos engañados por el maligno, por las corrientes, por las filosofías, por lo que ahora se habla de ideologías. Tanto que se está hablando hoy, ¿no? Hoy es una lucha de ideologías. Una ideología queriéndose imponer al otro.
queriendo tener la razón sobre la otra persona. Es una lucha ideológica. Señor Jesús, pero nosotros, hermanos, necesitamos estar fundamentados en la palabra de Dios. No en una u otra ideología, sino en la palabra de Dios. Ahí está la verdad absoluta, la verdad concreta, una verdad real. Señor Jesús, necesitamos, hermanos, la palabra y también estamos del Espíritu. Señor Jesús, ¿sabe por qué el mundo está así sin saber si es correcto o incorrecto? Es porque no tienen una referencia. Hermanos, muchas veces nos daban el ejemplo, ¿no? ¿Cómo sabemos que estamos una temperatura muy fría o una temperatura muy caliente? Porque tenemos un termómetro, ¿verdad? Que mide la referencia, ¿no? Si usted mide su termómetro 30 grados centígrados, usted dice, uy, está muy caliente, ¿no? Tenemos una referencia, una medida de temperatura. Y si yo veo menos 5 grados centígrados, wow, qué frío, acá está congelando. Hay una referencia, ¿verdad? Que es la temperatura. Y usted sabe en qué estado está. Pero hermanos, el mundo no tiene esa referencia. El enemigo quitó esa referencia y ahora ellos no saben de qué lado están. Esa fue la trampa del enemigo. Algunos piensan que están en lo correcto o en lo bueno y piensan que eso es seguir a Dios. Y a veces nos olvidamos que el árbol de la ciencia era del bien y del mal. Y había otro árbol que es el árbol de la vida. Ese es el que el Señor nos invita a disfrutar. No seguir por lo bueno o lo malo, sino es seguir a Dios, seguir su palabra, ¿ven? Seguir su propósito. Ese es el camino que el Señor nos invita a seguir. Amén. Oh, amén. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Entonces vamos a seguir, hermanos, la palabra del Señor. Vamos a seguir esta verdad. Amén. Los invito, hermanos, a poder disfrutar de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 al 3, que nos habla un poco de la estructura de la vida de la iglesia. Ven, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y 3, ¿no? Un versículo que ya estuvimos viendo en los mensajes pasados, que dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro, de la obra de nuestra fe. Ahí está la primera estructura, la obra de fe. Amén. Amén. La obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Esta es la segunda parte de la estructura, ¿no? Hay un trabajo, hay una labor de amor que el Señor efectúa en la iglesia. Y la constancia en la esperanza. O también algunos le ponen la perseverancia en la esperanza, ¿no? En nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos fe, amor y esperanza. Esas son eso es la estructura de la iglesia. Eso es en lo que se basa en la iglesia. Amén. Como un edificio, ¿no? La estructura es lo que sostiene todo un edificio. Usted no puede quitar algo de esa estructura sin que se caiga el edificio. Esos 3 puntos son importantísimos para sostener lo que es el edificio, en este caso la iglesia, hermanos. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén. Entonces partimos de la obra de fe. Bueno, hubiera querido la imagen, ¿no? del vehículo que todos conocemos. En verdad, ¿no? La fe, tenemos la fe, que es algo objetivo, y tenemos mi fe, que es algo subjetivo que está dentro de mí. La fe es Cristo, Cristo mismo. Cristo mismo es la fe objetiva. Todo lo que Él hizo, toda su obra, toda su humanidad, toda su muerte, toda su resurrección, todo su sufrimiento, porque Él también sufrió, ¿verdad? Él vino. ¿Él dónde nació? ¿Nació en una casa rica, llena de todos los placeres, con toda la comodidad? No, ¿verdad? Él también pasó frío, pasó hambre, ¿verdad? Pasó limitaciones. Pasó la pérdida de su padre, José, ¿no? Que lo amaba como un padre. Por eso Él puede, dice, compadecerse y entender todo lo que nosotros pasamos.
Todo eso está en la fe, pero es algo objetivo, es algo fuera de mí. Yo puedo decir, oye, pero eso ocurrió hace 2000 tantos años. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Verdad? Es algo objetivo. Pero para que esto llegue a ser parte de mí, mi fe, yo necesito oír la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando yo oigo la palabra con mis oídos, esta palabra viene hacia mí y yo lo recibo, ¿verdad? Es oírlo. Porque yo puedo escuchar y no recibir algo, ¿no? Y no prestarle atención. Pero yo, hermano, necesito oír la palabra de Dios y creer, ¿ven? Creer y recibir mi corazón. Ahí suceden cosas increíbles. Ahí sucede un cambio en nosotros. Ahí ya no es una fe objetiva, sino se vuelve una fe subjetiva, algo que se constituye en mi interior. Todo eso que estaba afuera ahora es parte de mí. Amén. Todos esos hechos, todo lo que Jesús es y todo lo que Jesús hizo, ahora son parte de mí. Y ahora puedo disfrutar de ese Jesús, de ese Señor. Oh Señor Jesús, gracias al Señor. Ese fue el plan que el Señor propuso, ¿no? Una obra de fe en el cual pueda alcanzarme. Yo que antes andaba de espaldas a Dios, pero yo al oír la palabra del Señor, creer en esta palabra y recibir en mi corazón, ahora soy transformado. Ahora esto es mi fe. Amén. Ahora ya no es algo de oídas, ahora se vuelve algo real en mi vida. Ocurre un cambio, ocurren milagros en mi vida, ocurren cambios en mi vida, y esto es algo progresivo. Oh Señor Jesús, pero esto es por creer y recibir esta palabra. Amén. Yo puedo oír la palabra, pero no creer esta palabra. No recibir esta palabra, no sucede nada en mi interior. Oh Señor Jesús, necesito creer, creer en mi corazón. Señor Jesús, recibo, Señor, esta palabra. Creo en ti, mi Señor. Transfórmame, Señor, límpiame. Hazme alguien nuevo, Señor. Haz una nueva morada conmigo, Señor. Y el Señor, hermanos, produce en nosotros una transformación. Amén. Hace algo nuevo de mí. Amén. Entonces, esto es la obra de fe, ¿verdad? Oh, Señor Jesús. Entonces, con la obra de fe, luego el Señor nos alcanza, ¿no? Y el Señor no se quiere quedar en la obra de fe, sino también quiere hacer el trabajo de amor. Amén. Amén. Oh, Señor Jesús. Sí, Señor. Podemos leer en Hebreos. Hebreos 1, del 2 al 3. Un poco más de la fe. Dice, en estos postreros días, estamos en los postreros días, ¿no? Nos ha hablado por el Hijo, gracias al Señor que nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, gracias al Señor, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Oh, Señor Jesús. Hay una realidad existente en este universo. Hay una realidad, como dice, absoluta, concreta. Es Dios. No hay nada más real en este universo que Dios, hermanos. Todo lo que está fuera de Dios es vanidad, es mentira. Así de categórico. Gracias al Señor porque tenemos a Dios y creemos en Él. No hay nada más concreto, nada más real en este universo. Señor Jesús. Oh, amén. Señor Jesús. Pero hermanos, ¿cómo acceder a esta realidad concreta? Es a través de la fe. La fe abre un portal. Amén. Es como un portal para llegar a esta realidad. ¿Usted quiere tocar al Señor? ¿Quiere tocar la realidad del Señor? Usted necesita de la fe. Mediante su fe, cuando usted cree en el Señor, reciba al Señor, ahí puede ingresar a tocar las cosas reales del Señor. La realidad existente de Cristo.
Amén. Amén. Señor Jesús. Ahí el Señor se hace real en su vida. Ahí el Señor puede expresarse en su vida. Mientras no tengamos esa experiencia, hermanos, oh Señor Jesús, no podremos expresar plenamente a Cristo. Amén. Estamos en ese proceso, hermanos. No nos desanimamos, antes proseguimos y somos alentados a proseguir. Amén. Oh Señor Jesús. Quisiera leer también Juan 1:14. Juan 1:14 nos habla de: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Este verbo es Jesús, ¿no? Como la palabra. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús vino lleno de gracia y de verdad. Él vino como la verdad. No hay otra verdad. Pero también vino como gracia. Y ahí es el punto, uno de los puntos que esta semana vimos, ¿no? El de la gracia. La gracia, hermanos, es el mismo Jesucristo viniendo a nosotros como nuestro disfrute, para que lo disfrutemos. Eso es gracia. Usted es como que va a un restaurante y está servida la mesa. Usted no tiene que pagar nada. Usted solamente tiene que disfrutar, servirse. Así vino el Señor como gracia. Amén. Es gracia. Oh Señor Jesús, invocamos el nombre del Señor para disfrutar al Señor en nuestro corazón. Eso es gracia. Disfrutamos a nuestro Señor como gracia. Amén. Oh Señor Jesús. Amén. Y esa gracia, hermanos, nos lleva a tocar en la realidad del Señor. Amén. Porque la gracia nos lleva a la verdad. Por eso dice, la gracia y la verdad son algo que están unidas. Yo no puedo disfrutar la gracia del Señor y esto no produzca verdad, no produzca una realidad en mí. Cuanto más gracia recibo del Señor, cuanto más disfruto del Señor, en mí debe haber más de la verdad, más de la realidad del Señor. Es lo normal que debe ocurrir. Pero hermanos, sabemos que este trabajar del Señor lleva tiempo en nosotros, no es de un momento a otro, es un trabajar del Señor en nuestro interior. Amén. Por eso es que primero necesitamos de la fe. Usted necesita primero creer. Luego el Señor hace una labor de amor en usted. Como la madre, ¿no? La madre hace una labor de amor. La madre está cansada, de repente tuvo un día muy agitado y el hijo se levanta de madrugada, con fiebre, 3 de la mañana. La madre va a decir, ay, no, hijo, hoy día tuve un día cansado, déjame dormir. No, ¿verdad? La madre hace una labor de amor y aún así en su situación se levanta y lo cuida. Hermanos, esa labor de amor que hace la madre va a llevarnos a otro punto, que es la perseverancia. Esta labor de amor continua que hace la madre la lleva a una perseverancia. ¿Y qué es perseverancia, hermanos? Que a pesar de las situaciones difíciles en las que nos encontramos, a pesar de las presiones en las que nos podemos encontrar, nos mantenemos firmes. Eso es perseverancia. Oh, Señor Jesús. Vamos a disfrutar un versículo para entender mejor esto. Romanos, capítulo 1, versículo 24 al 25. ¿Cómo era? 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ese es el trabajar del enemigo en este mundo, ¿no? Cambiar la verdad por la mentira. Hacerle creer que ellos están siguiendo una verdad, pero una verdad falsa, una verdad efímera, una verdad no concreta.
sino pensando que ellos siguen la verdad. Los hombres piensan que siguen la verdad, pero en verdad, como dice aquí, ¿no? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Las personas hoy siguen, no sé, ideologías políticas, corrientes, tantas cosas que escucho y que usted seguro ha escuchado, pero fuera de Dios. Quizás hasta cosas buenas, pero fuera de Dios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honrando, dice aquí, dando culto a las criaturas antes que al Creador. Hermanos, el Señor nos puso para honrar a nuestro Señor, a nuestro Creador, no a las criaturas, no a los hombres. Vamos a honrar a nuestro Creador. Vamos a... Oh, Señor Jesús. Vamos a seguir la verdad. Vamos a seguir a Dios. Él es la verdad absoluta. Amén. Oh, Señor Jesús. Por eso en Efesios 4:15 dice eso, ¿no? De que debemos seguir la verdad. Efesios 4:15. Dice, sino que siguiendo la verdad. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Seguir la verdad. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vamos a seguir la verdad en amor. Amén. Vamos a seguir al Señor. Amén. Oh, Señor Jesús. Y esto, hermanos, en la vida iglesia tiene que ver, ¿no? En la vida iglesia vamos a seguir la verdad, pero en amor. No criticando a los otros, no juzgando a los hermanos, no criticando a los hermanos, sino vamos a hacer un trabajo de amor, en amor. Amén. Cuidándonos unos a otros. Amén. Pastoreándonos unos a otros. El hermano nos animaba, ¿no? A tener redes de cuidado. Eso, hermanos. Vamos a cuidarnos de repente con los que tenemos cerca, llamarnos. Oh, Señor Jesús. Todos necesitamos ser cuidados, hermanos. Ser alentados, animados. Amén. Porque en estos periodos que estamos, ciertamente estamos como aislados, ¿verdad? Necesitamos tener comunión unos con otros, buscarnos, llamarnos. Amén. Oh, Señor Jesús. Eso es la labor de amor, hermanos. Amén. La labor de amor que el Señor va a hacer en nosotros. Oh, Señor Jesús. Gracias al Señor, hermanos. Entonces, tenemos la fe, que llega a ser nuestra fe cuando creemos y recibimos la palabra del Señor. Amén. Y luego, por esta fe que recibimos del Señor, viene la gracia y la verdad, ¿no? Por medio de Jesucristo, como dice Juan 1:14. La gracia es disfrutar al Señor. Amén. Como un regalo, como algo que el Señor nos da gratuitamente. Usted lo disfruta. Pero esta gracia, cuando usted disfruta, tiene que producir verdad. Tiene que producir realidad en usted. Amén. Oh, Señor Jesús. Romanos 5:2. Dice. Amén. Romanos 5:2. Romanos 5:2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, ¿no? Por la fe usted recibe la gracia del Señor. Usted recibe al Señor gratuitamente, en el cual estamos firmes. Amén. Esto nos hace firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. Primero la fe, y por la fe accedemos a la gracia del Señor. Amén. Recibimos gratuitamente todos los elementos divinos, todo lo que es Dios, la vida de Dios lo recibimos. Y dicen, estamos firmes, ¿no? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, luego el Señor, cuanto más de esa gracia disfrutamos, más de la realidad en nuestro interior se va a expresar. ¿Por qué? Cuando usted disfruta más gracia, más de los elementos de Dios
se añaden a usted. Y eso hace, hermanos, que haya mayor esperanza de que un día seremos glorificados por el Señor. Un día usted expresará plenamente al Señor y un día usted estará con el Señor. Amén. Pero hermanos, ahí nomás, ¿no? Ahí vemos todo bonito, ¿no? Ah, qué bonito. Pero siguiendo el Romanos 5:3, ¿qué dice? Y no solo esto, o sea, no es solo esto, sino que también no nos vamos a gloriar solo en la esperanza de que, ay, Señor, un día voy a estar y te voy a glorificar, sino que también necesitamos gloriarnos en las tribulaciones. Y ahí es la parte que quizás a muchos no nos gusta. Porque un día seremos glorificados, pero primero necesitamos pasar por tribulaciones. ¿Por qué? En el mismo 3 explica, hermanos, si me siguen ahí en Romanos 5:3, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Hermanos, o mejor dicho, perseverancia, podemos decirle ahí, en vez de paciencia. La tribulación produce perseverancia. Perseverancia es aún mayor que la paciencia, es algo más amplio. Si usted necesitamos de la perseverancia, y si usted quiere tener perseverancia, necesita de la tribulación. ¿Por qué? Porque la tribulación produce perseverancia. Y hermanos, y no es fácil pasar. Ciertamente todos pasamos por tribulaciones y no es fácil pasarlo. En ese momento hasta pensamos y decimos, Señor, ¿por qué pasó esto? Si yo te sirvo, si yo te sigo, mira los otros cómo andan y ellos no pasan esto. Y a veces hasta reclamamos. Y ahora, hermanos, entendemos, ¿no? Porque nosotros estamos siendo transformados, porque el Señor quiere que lo glorifiquemos, que la gloria de Dios se exprese en nosotros. Pero no hay forma, hermanos, sin tribulación, sin sufrimiento. La tribulación produce paciencia, la tribulación produce perseverancia. Y a la vez, hermano, esta perseverancia viene por la prueba. Necesito ser probado. ¿Cómo mi fe? Usted tiene fe, un día creyó en el Señor, usted recibió al Señor. Pero ¿sabe qué va a hacer el Señor? A través de las tribulaciones va a probar esa fe que usted tiene. Si esa fe va a permanecer, va a pasar por prueba. Y una vez dice probado, seamos aprobados. O sea, no solamente es pasar por prueba, sino que tenemos que llegar a ser aprobados. Probados y aprobados. Y luego de esto, hermanos, la esperanza de gloria. Ese es más el plan que Dios trazó para que podamos obtener la esperanza de la gloria de Dios. Oh, Señor Jesús. Amén. Oh, Señor Jesús. Eso es lo que va a hacer la diferencia, hermanos. La perseverancia va a hacer que usted pase de una vida infantil, inicial, espiritual que usted tenga, a una vida de madurez. Eso es lo que va a hacer, es la gran diferencia, ¿no? Nosotros cuando iniciamos la vida de iglesia, nos pasaba alguna situación, ya queríamos dejar la vida de iglesia. Yo les digo mi experiencia. ¿Pasaba algo? No, la vida de iglesia no es para mí. Ya estaba pensando en dejar. ¿Por qué? Porque mi vida era infantil aún. Pasaba pruebas y ya quería desistir. Pero hermanos, a través de las pruebas, de las situaciones que yo paso, mi fe es probada y es como el oro. El oro, ¿cuánto es más valioso el oro? Cuando no tiene impurezas. Cuanto más es pasado por fuego, es más, como le llaman, es un oro refinado, porque pasa por fuego. El fuego, hermanos, son las pruebas, las situaciones que pasamos. Primera de Pedro 1:6. Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis,
aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, el Señor sabe cómo trabaja en cada uno. De la misma forma que trabaja, o de la forma que trabaja con mi hermano Guillermo, de repente no va a trabajar conmigo. O de la misma forma que trabaja con mi hermano Luis, no va a trabajar igual conmigo. El Señor sabe cómo trabajar con cada uno. Amén. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El Señor nos dice que es necesario, hermanos. ¿Usted quiere reinar con el Señor? ¿Usted quiere expresar la gloria de Dios en usted? Necesitamos pasar por pruebas. Para que las impurezas sean eliminadas, como el oro. ¿Sí? El oro, para que salgan a flote las impurezas, tiene que pasar por fuego. ¿Verdad? Y esas son las situaciones, las pruebas. Hermanos, que podamos ser hallados, aprobados en estas pruebas. Cuando usted pase estas pruebas y es aprobado, hermanos, oh Señor Jesús, la esperanza de la gloria de Dios está cada vez más cerca. Usted es cada vez más maduro espiritualmente. Oh Señor Jesús. Por eso en el 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Mucho más preciosa que el oro. Hermanos, el oro, ¿cuánto es más precioso? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto más valor tiene un oro? Cuanto más es refinado. Cuanto más fuego pasó, es más valioso. Cuanto menos impurezas, más valioso. Igual es su fe. Por medio de las pruebas, somos más refinados. Somos más valiosos. Amén. Porque ahora somos más limpios. Valemos más. Tenemos más valor. Oh Señor Jesús. Gracias al Señor, hermanos. Gracias porque el Señor, y esto, hermano, va a hacer que podamos perseverar cada vez más. Amén. Esta es la perseverancia, la esperanza de nuestro Señor. Y por eso el Señor nos compara como este roble y la encina. En Isaías 6:1 nos habla algo. ¿Cómo era la situación de Isaías cuando fue delante de la, verdad? En ese momento el pueblo de Israel estaba, a los ojos de Dios estaba mal, ¿no? Estaba de espaldas a Dios, siguiendo otros dioses. Entonces en Isaías 6:1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, ¿quién? Isaías, ¿verdad? Sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hermanos, a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias en las que nos encontremos, no miremos las circunstancias, sino miremos al Señor. El Señor, hermanos, está sentado sobre un trono alto y sublime. Él está sentado en el trono y viendo todo. Solo necesitamos mirar al Señor. A veces nos quedamos mirando los problemas y ahí estamos afanados en esa situación, pero no miramos al Señor, que Él ya está sentado en el trono y Él es soberano y Él viendo toda nuestra situación. Necesito mirar solo al Señor. ¿Amén? ¿Y cuál era la situación de Isaías? ¿Era alguien que se sentía santo? ¿Era alguien que se sentía perfecto? No, ¿verdad? Señor Jesús. En el 5 dice, ¡ay de mí! Soy muerto, decía Isaías, ¿no? Porque siendo hombre inmundo de labios. Hermanos, a veces estamos así. Oh, Señor Jesús. Y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Oh, Señor Jesús. Pero hermanos, cuando vamos al Señor, el Señor hace algo precioso. No mira nuestra condición, no te viene a juzgar, sino Él dice, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Gracias al Señor, porque el Señor viene a salvarnos.
viene a limpiarnos. ¿Ven? Señor Jesús. Oh, Señor Amén. Jesús. Gracias al Señor. Gracias al Señor, hermanos. Entonces, y bueno, y compara al pueblo de Dios en el 13, ¿no? Y dice, y si quedare aún en ella, ¿qué pasa? Que el pueblo de Israel estaba de espaldas a Dios, ¿no? Y él le dijo que los iban a saquear, ¿no? Que los iban a echar lejos, que los iban a dispersar, ¿no? Porque ellos habían estado de espaldas a Dios. Y en el 13 dice, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Pero, hermanos, el pueblo de Israel no iba a ser totalmente destruido. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados, aún queda el tronco. Así será el tronco, la simiente santa. Oh Señor Jesús, gracias al Señor. Gracias porque el pueblo de Dios es como el roble y la encina. Aunque lo cortes todo, siempre queda el tronco. Y yo veía esto, hermano. ¿Por qué no puede quitarse por si usted quiere destruir el roble o la encina? Usted solamente puede cortarlo, pero no puede quitar el tronco, el principal. Siempre va a quedar un pedacito ahí. Porque las raíces son profundas, no hay cómo quitarlas. Usted quiere retirar el tronco, lo cortó, ya, por último lo cortó, pero el tronco no puede quitarlo, porque las raíces son tan profundas, no hay cómo. Y de ahí, de ese tronco, hermanos, otra vez se renueva. Hermanos, podemos pasar muchas situaciones, pero hermanos, somos el pueblo de Dios, y esta simiente santa está en nosotros, y otra vez seremos renovados, y otra vez reverdeceremos. Nos pueden cortar, hasta que pueden intentar quitar nuestras ramas, pero hermano, el tronco está ahí, y otra vez brotaremos. Que hermanos, como iglesia podamos ser una referencia para otros, ¿no? Y para este mundo, que en verdad cada vez está más tinieblas ahí, ¿no? En Génesis 12:6, para darles un ejemplo, y vimos eso, ¿no? Génesis 12:6, la encina era una referencia, ¿no? El encino. Y en el 12:6 dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré. O sea, la encina era como una referencia. Es como usted, a ver, lo ubicamos, a ver, acá en Tacna, no sé, oye, yo estoy a las espaldas de la Plaza de Armas. Es una referencia, ¿verdad? Para que alguien te ubique. Igual usaban ahí, ¿no? Oye, yo estoy en la encina de Moré. Ahí voy a estar. ¿Y por qué la encina podía ser una referencia? Porque la encina, hermanos, vive muchos años. No es que es una planta que hoy día está y al mes otro ya no está, sino que esa planta dura muchos años y es muy resistente. Por eso puede ser una referencia. Porque hoy está y de acá a 50 años también va a estar ahí. Es un árbol muy resistente en el cual por eso pueden tomar referencia las personas. Nosotros necesitamos como iglesia ser una referencia para este mundo. La iglesia, hermanos, debe ser la columna y baluarte de la verdad. Eso debe ser la iglesia en este mundo. La verdad debe verse por medio de la iglesia. Una referencia de verdad, la iglesia. Oh Señor Jesús. Amén. Oh Señor Jesús. Gracias al Señor, hermanos. Yo me lleno de alegría que somos como este árbol, ¿no? Debemos ser como este árbol junto a las aguas, como decía en Jeremías. Jeremías 17. Un versículo que lo cantamos también hoy, ¿no? Jeremías 17 dice, bendito el varón, el 7 y el 8, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Necesitamos confiar en nuestro Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones, yo necesito confiar en mi Señor. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Amén, gracias al Señor,
porque estas raíces van a hacer que no nos caigamos y nos mantengamos firmes. Amén. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Daremos frutos, hermanos. Si estamos sujetos al Señor, si nuestras raíces están con el Señor, tomando estas aguas de vida del Señor, daremos frutos, brotaremos, nuestras hojas estarán verdes. Podremos llevar esta vida a otros, alcanzaremos a otros. En el año de sequía no se fatigará. Hay momentos de sequía, ¿verdad? Que podemos pasar. Dice, no se fatigará. De repente, tiempos difíciles. De repente, la pérdida de alguien en estos momentos de la pandemia. Yo vi alrededor morir mucha gente conocida. Y vi también muchos amigos míos sufrir mucho por sus madres, por sus padres. Momentos difíciles, hermanos, ¿verdad? Pero gracias al Señor, hermanos, que necesitamos llevarles, ¿no? El Señor, para que ellos también puedan experimentar el poder depender del Señor, que sus raíces estén junto a las aguas. Amén. Dice que el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Oh, Señor Jesús, las personas, hermanos, necesitan de la iglesia, necesitan de esta referencia de verdad. En el mundo buscan la verdad, pero encuentran una verdad efímera, una verdad falsa. Solo en Dios está la verdad. En la iglesia deben encontrar la verdad. Por eso la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Amén. Vamos a hacer como el roble y la encina, hermanos. El roble es persistente. ¿Cuántos años vive el roble? Dice. 500 años, hermano. Imagine. Viene el invierno, lo sacude, lo quieren golpear los vientos, está ahí, es persistente. Necesitamos ser como el roble. Amén. Y sus raíces son profundas, ¿no? Jesús. Y la encina, hermanos, también es resistente, pero dice que cuando es herido, brota un aroma, ¿no? Y a 1 kilómetro se siente ese aroma, impregna con ese aroma. Necesitamos también llevar eso, ¿no? El aroma de Cristo a las personas, que ellos también puedan conocer del Señor. Amén. Y también dice que sus frutos son medicina para las personas. Nosotros podemos también sanar a las personas de sus heridas. Y no hablo de las cosas físicas, sino a veces de las situaciones en las que puedan pasar. Las personas están heridas, están sufriendo. Con esto de la pandemia, mucho más. Pérdida de madres, pérdida de hijos. Los jóvenes ahora, de 30, 40 años, están muriendo. Muchos padres están en dolor. Necesitan de Cristo. Señor Jesús. Necesitan del Señor. Amén. Oh, Señor Jesús. Amén, mis hermanos. Entonces vamos este mundo necesita la verdad y la verdad necesitan recibirlo por medio de la iglesia. Amén. Oh, Señor Jesús. Gracias al Señor, hermanos. Ahora un poco entendemos por qué a veces pasamos por tribulaciones, por situaciones, ¿verdad? El Señor quiere producir en nosotros perseverancia. Perseverancia. Que vamos a ser como el roble y la encina, persistentes, a pesar de los vientos tempestuosos, a pesar del frío, a pesar de los años, persevera. Oh, Señor Jesús, gracias al Señor. Amén. Amén, hermanos. Jesús es el Señor.